Entonces, nuestro objetivo, conocer las causas del calentamiento global y algunas consecuencias. Aquí, ¿no es cierto?, quiero hacer mención, esta es una clase introductoria, es una clase introductoria para todo lo que vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Antes de comenzar de lleno con el contenido, Ceci Morales, bienvenida. Voy a mostrarles un... O sea, que a mí me gusta... Hola, profe. Hola, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Vamos a Qué compartir bueno. siempre con un video. Miren, desde el año 1480 en adelante, pueden ver lo que... Uno ve esta imagen, ¿no es cierto? Y se chuta. ¿Cómo nadie se dio cuenta, nadie pudo predecir o nadie hizo nada, ¿no es cierto? Porque no podemos Es que ver, nadie lo vio venir. claro, si en ese sentido todos somos de una manera responsable y la historia nos va a ser responsable a todos, especialmente, Me acuerdo que lo vimos en clase. sí, con un curso lo alcancé a ver, con un curso lo alcancé a ver. Entonces yo les planteo eso, o sea, todos empezaron los primeros activos, ¿no es cierto?, de decir que esto estaba ocurriendo. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Cómo algunas personas se empezaron a dar cuenta, empezaron a ocurrir algunas conferencias sobre lo que estaba ocurriendo, pero nadie pensó que iba a tener esta calamidad que está ocurriendo y ustedes están viendo. Segundo, que todavía existen instituciones, ¿no es cierto?, que consideran que el calentamiento global es falso. Hasta de hecho, como ustedes saben, el presidente norteamericano Donald Trump considera que no existe. Entonces, negar eso es algo que hoy en día sería una falta de respeto con todas las evidencias que hay. ¿Qué contenido vamos a ver hoy día? Efecto Lo invernadero. que pasa es que él crea no le conviene, pues. Entonces generalmente las personas que tienen harto poder no creen porque no les conviene a ellos. Exactamente, y va ligado mucho al aspecto económico. O sea, imagínense de que todo el mundo hoy en día depende, ¿no es cierto?, su industria del petróleo, de los combustibles fósiles. Imagínense todo ese problema que trae consigo. Eh, por lo tanto, negar o en este caso aceptar que hay que disminuir, ¿no es cierto?, mucho de la contaminación sería la crisis de muchas industrias a nivel mundial. Vemos los contenidos que vamos a ver hoy día: efecto invernadero y cambio climático, la evidencia científica. Profe, Dígame. recién vimos este video, lo único que ha pasado. Sí, lo único. Ay, ok. Entonces, tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, vulnerabilidad e impacto del cambio climático, respuesta de la comunidad internacional, los acuerdos de París y contribución nacional. Esos son los contenidos de hoy día. A ver, siempre cuando uno habla, ¿no es cierto?, del efecto invernadero y el cambio climático, hay que hacer bien claro en ese aspecto, y la otra clase vamos a andar en ello. El efecto invernadero natural, ¿no es cierto?, es positivo, y de hecho que desde que la Tierra, ¿no es cierto?, se empezó a forjar y se crea la atmósfera, ¿no es cierto?, permitió la entrada, ¿no es cierto?, de rayos de sol y algunos gases de efecto invernadero que permitían, como ustedes pueden darse cuenta, que el calor saliera. Por lo tanto, siempre había una temperatura moderada dentro de la superficie terrestre, y eso permitía, ¿no es cierto?, la gran abundancia de flora y fauna y, en este caso, la supervivencia del hombre.
Porque recuerden que también la humanidad pasó por periodos de mucha glaciación, y eso tenía que ver con otros temas, que después también vamos a ver que hay cambios naturales, y en este caso cambios climáticos naturales, y los últimos que son provocados por el hombre. De aquí ustedes a la derecha pueden ver, ¿no es cierto?, que el efecto invernadero ha aumentado por el hombre. ¿Desde cuándo? Todos sabemos que fue a partir de la revolución industrial, a partir del siglo XIX, ¿no es cierto?, que el hombre empezó a consumir combustibles fósiles, y en el siglo XX mayor aún, porque no solamente eran los países industrializados, sino que gran parte del planeta ya comenzó a utilizar estos combustibles, ¿no es cierto? Y se empezó a crear, ¿no es cierto?, esta capa, ¿no es cierto?, que impedía, ¿no es cierto?, que el calor saliera. Por lo tanto, entraban los rayos del sol, pero muy poco, menos gases escapan hacia el espacio, es decir, menos calor. A eso le llamamos, ¿no es cierto?, el calentamiento global, para que ustedes vayan entendiendo. Benjamín López, bienvenido. No se preocupe, lo importante es que llegue. Por ende, ¿no es cierto?, el efecto, cuando hablamos del el efecto invernadero, es positivo, es muy positivo. Ahora, el problema es el calentamiento global. Y la próxima semana vamos a ver justamente un video de esto, para entenderlo. Villeray Retamal, Azucena, bienvenido. Alison, dígame. ¿Pueden hablar? Yo no he cerrado los micrófonos, porque confío en ustedes que se portan bien y que van a hacer preguntas, ¿no es cierto? Sí, la semana pasada, qué bueno, Alison, gracias por tu aporte. Vio que Chile entró en un sobregiro ecológico, también lo vamos a ver eso. Todos los años hay una estadística que habla del sobregiro ecológico que de los países y a nivel mundial. Y Chile, ¿no es cierto?, ya agotó sus recursos, que eran, por ejemplo, hay recursos que son, se supone, de los recursos naturales que uno los tiene en un año, lo ocupa en un año. Y Chile cada vez más lo está ocupando, ¿no es cierto?, antes de tiempo. Si el año pasado, por ejemplo, el antepasado había sido en agosto, el año pasado fue en más o menos por junio, julio, y ahora recién en mayo ya lo ocupó. Por lo tanto, estamos hablando de que Chile, ¿no es cierto?, al igual que otros muchos países, estamos ocupando, ¿no es cierto?, recursos que tanto son del siglo XX, que ya lo ocupamos todos, y parte del siglo XX y del año 2021. Y eso nos está hablando, ¿no es cierto?, de que algo está ocurriendo con nuestro país. ¿Y qué significa? Que la sequía, ¿no es cierto?, la falta de lluvia hace que estemos ocupando más de lo que deberíamos ocupar. Por lo tanto, pero tampoco hay una educación respecto a eso. ¿Sí? Y a nivel, incluso por eso les digo, esto no son temas solamente educativos, son temas muy importantes a nivel de gobierno, de intentar encontrar alternativas, ¿no es cierto?, a utilizar nuestros recursos. Y lamentablemente, vamos de mal en peor, lamentablemente. Profe, ¿es verdad que por lo menos en Chile la parte desértica y árida va a empezar a bajar desde el norte hasta la zona central y nosotros nos vamos a tener que ir moviendo hacia el sur? Miren, no, la próxima yo le dije, este es un tema bastante largo, yo tengo hartos videos respecto a eso para mostrar. Y sí, la desertificación es un hecho. El cambio climático lleva consigo, ¿no es cierto? Es llamativo. En algunos lugares van a haber tormentas, tornados, etcétera, ¿no es cierto? Mucha lluvia, pero se van a inundar la zona. Y en otras zonas va a empezar la desertificación. A pesar de que nosotros tenemos, por ejemplo, un país muy angosto y tenemos un inmenso océano, nuestro país, ¿no es cierto?, se va a comenzar a desertificar desde el norte, ¿no es cierto?, va a ir pasando de a poco. ¿Por qué motivo? Por el recurso hídrico, que escasea. Y a pesar que uno podría decir, pucha, y tenemos el mar, sí, pero tenemos una cordillera muy grande, ¿no es cierto?, la cordillera de la costa, que impide que, en este caso, la brisa del mar, ¿no es cierto?, la humedad del mar que entra, ya sea por la Camanchaca o Guaguaga de la Costera, como ustedes conocen, no ingresa a la costa, o sea, al Valle Central. Por lo tanto, aumenta más la desertificación. Y por eso el desierto de Atacama es el más seco del mundo, porque justo donde
hay pocas lluvias, más aún, no entra la humedad producto de que la cordillera de la costa en ese sector supera más de los 1000 metros. Entonces la humedad, la camanchaca, que se conoce en el norte de esa manera, no entra. Por eso el desierto de Atacama es el más árido del mundo. Y así, paulatinamente, vamos a ir, por ejemplo, vamos de la tercera a la cuarta región ahora que está en crisis hídrica y posteriormente la quinta. Y en un video que les voy a mostrar, ¿no es cierto?, cómo vamos a ver cómo se verá la región metropolitana más o menos en el 2030. ¿No? Pero eso lo dejaremos para otras clases, porque si hay que... Pero, profe, eso no es como un cambio natural que pasa cada cierto tiempo. Sí, los cambios climáticos son cíclicos, sí. Ahora lo que los cambios climáticos nos están diciendo, ¿no es cierto?, es que de una otra manera siempre han existido. Es necesario, producto ya sea por erupciones volcánicas que pueden crear, ¿no es cierto?, una era glacial, una mini era glacial como el siglo XIX cuando el volcán Tambora en Indonesia hizo erupción y mandó tanto material a la atmósfera que hubo un periodo, se le llamó el mini invierno glacial. Durante 2 años afectó las cosechas, etcétera. Pero esas fueron causas naturales. Pero el asunto de ahora, ¿no es cierto?, es que es producto de la contaminación que realiza el hombre. Y el hombre no deja de contaminar. Ese es el problema, nos deja de contaminar. Y no Es solamente que por la... tampoco va a dejar de contaminar. Por ejemplo, las grandes empresas nunca se van a detener y Por los supuesto, recursos los seguimos explotando, puesto de que todavía hay muchas empresas que venden agua embotellada y cada vez el agua se hace más escasa. La exacto, capa de ozono está mal, súper delgadita. exacto. Ya Entonces, veo ¿qué que es lo que explote y digo? nos cae un rayo de sol. Por eso esa evidencia científica que aquí estoy mostrando en la imagen, la concentración de CO2 debido a causas naturales, es poquísimo. Si lo que a las causas naturales lo que uno dice, pucha, lo que produce la naturaleza, eh, ya sea, por ejemplo, el metano que se produce, el CO2 que se produce, pero en forma natural, eh, que es bajísimo, porque siempre antes que apareciera el hombre o antes que apareciera la revolución industrial había cierto grado, ¿no es cierto?, llamémoslo de esta manera, de regulación, ¿no es cierto? Vivíamos en paz con la naturaleza, pero después de la revolución industrial cambió toda nuestra visión y las temperaturas fueron las primeras que empezaron a cambiar y fueron algunos estudiosos que empezaron a darse cuenta que el aumento de la concentración del CO2 había aumentado y con ello la temperatura que siempre se había mantenido regular empezó a ascender. Entonces, esa imagen, esta raya roja nos muestran los momentos que fueron de temperatura y siempre creciendo. Entonces, cuando uno plantea a qué le hacemos caso y quién tiene razón o no, no es que realmente nos dimos cuenta tarde, pero a pesar de habernos dado cuenta tarde, no hicimos nada. Alison, igual que todos nos quejamos, pero seguimos comprando cosas de plástico, comiendo carne, sabiendo que al final las industrias ganaderas son las que más contaminan. Es lo mismo que, por ejemplo, la industria automotriz. La gente sigue comprando autos y hoy día hay acceso a autos para todos. Entonces, ustedes saben que los autos funcionan con gasolina, entonces, hasta que no se cambie una forma nueva de energía, ¿no es cierto? Que muchos dicen, no, que es muy cara, que es muy caro hacer los autos eléctricos, muy caro la energía eólica, para todo, pero no hay, entonces si nos excusamos siempre, realmente, como dice ahí Paulito, Tesla, ¿no es cierto? Que lo había pensado siempre, pero realmente estamos en eso, en que no hay disposición al cambio por por la grande empresa. Por lo tanto, ahí yo pongo la unidad responsable del problema, porque a sabiendas y conociendo la situación mundial hoy en día, muchos países han comprometido, hay buenas intenciones, todo lo que ustedes quieran, pero finalmente en el momento del estudio nadie hace nada, ¿entiendes? Y ese es el tema. Como dice la Alison, es un problema de cultura, pero finalmente como la grande empresa y la gente que es influyente no cree, entonces uno es como tan tonto que les cree a ellos y piensa que no es importante y todo el tema, entonces ahí uno no hace el cambio. Cuando tú dices eso, nosotros, y al igual que lo que dice, por ejemplo, Moisés, en Holanda la gente anda en bicicleta y es espectacular y nadie la roba, que es lo más increíble.
Alison dice que en Alemania se movilizan en bicicleta y saben reciclar, Corea del Norte también. Se dan cuenta que hay países que, ¿no es cierto?, de una otra manera toman conciencia, pero eso tiene un capital cultural increíble. En Chile, ¿no es cierto?, el aumento que se ha dado en la compra de autos, ¿no es cierto?, ha sido pero increíble. Entonces, en los países, por ejemplo, de grandes potencias de producción de petróleo, la gente se compra autos tremendos y pueden tener 2, 3, 4, 5 autos. Entonces, uno dice, ¿cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, con Europa? Claro, son siglos, siglos, ¿no es cierto?, de desarrollo, ¿no es cierto?, y de toma de conciencia. Eh, y eso es lo que nos marca la diferencia. En cambio, nosotros los americanos, ¿en qué estamos? ¿En qué proceso estamos? En que lo más importante es tener y demostrar que tenemos. Y eso significa, ¿no es cierto?, que si hay que comprarse auto y demostrar que tenemos mejores autos, ¿no es cierto?, bienvenido, que hay que, para entrar al mundo civilizado, ¿no es cierto?, del primer mundo, hay que ser un país industrializado. Y eso significa, como ustedes ven, lamentablemente, contaminar. Solo se le pueden tener los ejércitos y autos funcionales. Muy bien, el que tiene auto es directamente político, ¿no es cierto? Entonces, ahora, eso es lo que ustedes, los grandes aportes que están haciendo ustedes me encantan. Aquí dice, las emisiones de gases invernadero, ¿no es cierto? GI, ¿no es cierto? Son gases de efecto invernadero, los vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la deforestación, en la quema de combustible, en los fertilizantes, el aire acondicionado y los vertederos. Cada uno de ellos, por ejemplo, los vertederos aportan con el metano, el dióxido de carbono, la deforestación, la quema de combustibles fósiles, perdón, el óxido nitroso con los fertilizantes y otros, ¿no es cierto?, el aire acondicionado. Todo ello nos hace pensar de que a pesar de que uno, eh, estos power han dado vuelta, ¿no es cierto?, desde los años 90 en adelante. Y lo peor es que las últimas 2 décadas, ¿no es cierto?, han aumentado todos los problemas. De hecho, cuando hay una película muy buena que lo explica muy bien, gastamos y creamos y seguimos quedando los recursos, lo peor es que lograr un verdadero cambio será muy complicado. Claro, porque es un cambio cultural, es un cambio, ¿no es cierto?, en nuestro pensamiento. Yo les decía, la película que me imagino que todos han visto, que se llama El día después de mañana, ¿no es cierto?, cuando empieza un periodo de glaciación, eh, la gente debate y el vicepresidente de Estados Unidos dice, eh, pero ¿por qué vamos a hacer un cambio si eso va a afectar la economía mundial? Usted y el científico le dice, pero es que esto está ocurriendo y esto, ¿no es cierto?, nos va a afectar a todos. ¿En cuánto? En 100 años, sí, pero la deuda pública que tenemos de los otros países, entonces la gente más poderosa, los países más poderosos, ¿no es cierto?, son reacios. De hecho, ustedes saben que Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París que vamos a ver en un momento. Entonces, ¿cuál es el interés real? Es el interés real que la humanidad tiene. Si le dan prioridad en este momento, ustedes han visto, con esta misma pandemia, los países de Europa que fueron los peor azotados por esta pandemia, están nuevamente abriendo eh, sus espacios públicos, ¿no es cierto? Y también el comercio. ¿Por qué? Porque estos países viven de ellos. Europa está en plena primavera, por así decirlo, y ellos viven, ¿no es cierto?, en este caso del turismo. Entonces, necesitan crear puestos de trabajo, crear, invertir nuevamente, o si no se van a la quiebra. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Si esta pandemia nos pilló, nosotros así como chuta, ¿qué hacemos? Tomamos la mejor medida, ya, cuarentena, pero nadie se dio cuenta que también tenía un efecto económico. Y después, y esto se está notando con ¿no es cierto?, con el aumento de la cesantía, no solamente a nivel de Chile, sino a nivel mundial. Entonces, imagínense en un periodo que después vamos a tener problemas, ¿no es cierto?, con el cambio climático, en que también vamos a ocurrir eso. O sea, van a haber momentos, por ejemplo, que en Chile el tema ya, a lo mejor la pandemia se va a encontrar una cura, y después vamos a tener un periodo, ¿no es cierto?, de que vamos a tener una crisis hídrica, es decir, la falta de agua. Chuta, y ahí nos vamos a agarrar de las mechas, porque sin agua es difícil la vida. O sea, el aceite de palma es el cáncer de las Amazonas, queman árboles y lo reemplazan por esto ya que es más barato y con eso se hacen todas las frutas. Y lo mismo que con los bosques en el sur de Chile. Si ve el lado bueno, a la pandemia ha ayudado un poco a que no haya tanta contaminación, pero si ustedes se han dado cuenta, profe, nos morimos por coronavirus o morimos de hambre por la caída económica, exacto. Y lo que dice también Alexandra, ¿no es cierto? Eh,
Génesis Alexandra, ¿no es cierto? Que siempre frente a una necesidad siempre va a haber otra y vamos, es un ciclo. Pero finalmente, lo importante aquí es destacar que cuando alguien dijo, pucha, por lo menos hay un poco de tanta contaminación, lo escribió alguien. Y ustedes se dieron cuenta que hace días atrás algunas comunas estaban con alerta, en este caso, o emergencia en el sentido de porque estaban contaminando. Claro, porque las industrias siguen funcionando. A lo mejor no hay tanto auto en la calle, pero sí las fábricas siguen funcionando. Porque hay, como hay industrias o empresas que tienen que seguir funcionando porque son para las necesidades básicas. Y ahí tenemos el problema. Sí, yo reciclo, nosotros reciclamos mi casa, tenemos bolsas aparte. Aparte que vino un camión a buscar reciclaje, así que tenemos esa suerte en Puente Alto. Uno llama y se juntan todos los vecinos y en tal fecha dicen ya vamos a pasar a buscar. Así que es una fortuna, porque se, no, no solamente se recicla, sino también se reutiliza, que es muy importante. Nos vamos a ocupar las 3R. Vamos al siguiente. Criterios de vulnerabilidad. Chile tiene 7 de las 9 características enunciadas como la Convención del Marco de la ONU. ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades? Nosotros, nuestras grandes costas, ¿no es cierto?, que tiene, recuerden que Chile es totalmente costero, tiene costas a baja altura, por lo tanto, cuando se aumenta el nivel del mar, ¿no es cierto?, muchas de estas costas van a desaparecer. Zonas áridas y semiáridas. Chile, lo que es por eso se llama Norte Grande y Norte Chico, son zonas, ¿no es cierto?, muy áridas y que con el tiempo van a aumentar debido a la aridez, o la falta de lluvia. Zonas de bosques, que ustedes ven que con los incendios que se producen cada año también se va perdiendo toda esa flora y todo lo que conlleva a, a la fauna de ese lugar. Luego tenemos territorios susceptibles de desastres naturales, zonas urbanas que contaminan más, áreas de propensa sequía y desertificación y ecosistemas montañosos que se derriten. Entonces, algunos elementos de impacto: incremento de la temperatura, fuertes episodios de sequía, aumento de marejadas, aluviones, precipitaciones extremas, desplazamientos de cultivo a otras zonas, retroceso de glaciares que afectan a las reservas de agua, por ejemplo, en la zona central, que estábamos siempre orgullosos de que teníamos agua siempre, pero ahora no. Impacto en la infraestructura, puertos, caminos, transmisión eléctrica. Claro, porque vamos a tener que empezar a trasladar muchas de estas cosas. Todas estas cosas que ustedes ven aquí enumeradas las vamos a ir tratando paulatinamente en las otras clases. Por eso yo le dije que esta es una clase introductoria. Vamos a enfrentar el cambio climático, y esto lo vamos a ver en la otra clase, a partir de la mitigación y la adaptación. La mitigación, ¿no es cierto?, es cómo utilizar nuevas fuentes de energía o trabajar de otra manera sin, en este caso, contaminar y adaptarse a la nueva realidad. El cambio climático existe y no hay retroceso, no hay vuelta atrás. Respuesta internacional, se han hecho, ustedes ven, del año 79 hasta el 2016, ¿no es cierto?, muchas conferencias. La más importante está la adopción del protocolo de Kioto, el 97, y la adopción del Acuerdo de París, ¿no es cierto? ¿Qué dice el Acuerdo de París? Meta, limitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales. Limitar el aumento de 1,5 grados, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Entonces, incremento de la temperatura global para el 2100, ¿a dónde nos llevan las contribuciones propuestas bajo el acuerdo? A disminuir considerablemente ¿no es cierto?, el calentamiento global. Ahora, son siempre reuniones de grandes intenciones, ¿no es cierto?, de grandes saludos, los presidentes, ¿no es cierto?, firman, se dan los abrazos, etcétera, y su buena comida, y en la práctica deja lo mismo. ¿Qué es Kioto? El acuerdo Kioto, ¿no es cierto?, que les dejé la tarea. Sí hay un documental de Netflix, sí, hay muchos, y de hecho yo he visto muchos, y hay unos que salieron en el año 2000 con uno que hizo Leonardo DiCaprio también. Hay uno que dice, ¿qué pasaría si subiera 2 grados la temperatura? Oh, y espectacular. La tiempo anterior. Alexandra Zamorano. Recuerden que esto yo lo voy a subir a su Facebook. Gracias.
Entonces, no se preocupen. Y aquí todos los riesgos climáticos, el hielo ártico que se va derritiendo, el aumento del nivel del mar, la disponibilidad de agua. Si no llueve, menos agua hay y por eso se va desertificando la aridez del suelo. La población, ¿dónde se va a ir a vivir? A las zonas donde haya agua. Entonces vamos a empezar, estamos hablando de las migraciones, la clase anterior, y las migraciones ya sea por guerra y por, en este caso, desastres naturales, ya sea por falta de agua, Chile se va a tener que migrar. Fenómenos extremos, inundaciones, ¿no es cierto?, van a aumentar, tornados, ¿no es cierto?, marejadas gigantes, las especies, ¿no es cierto?, algunas van a tender a desaparecer, y después tengo una clase especial, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Qué va a pasar con los alimentos? Entonces, si uno ve cuáles son tantos problemas que para este calentamiento, chuta, tenemos para todo un año, si uno quisiera verlo, desde este punto de vista. Chile, ¿no es cierto?, tiene sus propias metas, reducir la intensidad de emisiones de Chile en un 30% al 2030 respecto al nivel del 2007. Sector forestal, manejo sustentable, recuperación de bosque, el bosque nativo, no el que sirve para la industria, y forestal con especies nativas de 1000 hectáreas. Por lo tanto, Chile también hay un compromiso que tienen con el Acuerdo de París. En este caso, aparte de disminuir su concentración de emisiones de CO2 a la atmósfera, pero no es un país industrializado como si es el caso de China, como si es el caso de Estados Unidos, como si es el caso de Alemania y la India, que son los países que más contaminan. Chile no contamina tanto en ese aspecto, pero como quiere ser un país industrializado, vamos contaminando. Por lo tanto, todos debemos actuar. Entonces, por eso, El esta es cambio una... parte por casa. Exacto, sí, es un cambio de mentalidad, es un cambio, ¿no es cierto?, para todos, para la humanidad. Así que les dejo, ¿no es cierto?, la siguiente actividad, que es bien, bien simple. Ahora ustedes van a averiguar cuáles son los acuerdos más importantes del Acuerdo de Kioto del año 2005. ¿Cuáles son las ideas centrales? Las ideas centrales. Escríbela en un cuaderno y enviar la foto a mi correo que ustedes ya conocen. ¿Por qué motivo? Porque para ir hablando de los acuerdos de París y de Kioto hay que saber con el cual se empezó, ¿ya? Por lo tanto, entonces ahí yo me equivoqué. Es que en el 2005 entró en vigor el protocolo de Kioto, y se hizo recién en el 97, por lo tanto, cuando busquen acuerdos de Kioto, y lo voy a arreglar, 1997, que es el que yo les voy a subir, entonces ustedes lo envíen a mi correo. ¿Qué les pareció la clase? Me gustó, muy explicativa. Y vamos a tener muchas clases, y lo más importante, que siempre les voy a traer videos, porque esta clase no se... Yo voy a hablar mucho, pero es mejor mostrar con evidencia, con evidencia. Y en este sentido, hay tantos videos, chiquillos, ustedes pueden investigar tanto del video y se van a dar cuenta que a lo mejor van a aprender mucho más. Pero yo siempre les voy a tener preparado un video que sea de impacto, que sea también de reflexión, porque esa es la idea, que ustedes sean capaces, ¿no es cierto?, de reflexionar en torno a esta problemática. Por eso Profe, es un problema que nos concierne a todos. Díganme. ¿cuántas clases llevan en Zoom? Yo desde que empecé acá, yo debo ir como 4 o 5 con tercero medio. Ah, Sí, Alison, yo lo voy a mirar, como tengo Netflix, lo voy a mirar. Te lo agradezco eh, este dato. He visto tanto documental últimamente, que son muy buenos, por eso, y a partir de eso voy sacando material, cosas interesantes. Y, pero por eso quiero compartir mucho, ver muchos videos con ustedes en estas clases, porque es necesario que ustedes se impacten, porque ustedes son las futuras generaciones. Ustedes son los que van a vivir, ¿no es cierto?, al 2050, si Dios quiere, ¿no es cierto? Y
¿Pero en qué condiciones? Nadie pensaría que en el 2020 íbamos a vivir encerrados. Ni yo lo pensé. Sí, pues, Entonces, nos vamos a tener que, se supone que tenemos que ser sustentables. tenemos que, de una otra manera, ¿no es cierto? Alguien me pregunta, si empezara a ocupar la sostenibilidad, reduciría el cambio, claro, pero de acuerdo a lo que dice la estadística, eh, tenemos que, claro, vamos a disminuir ¿cómo se llama? Las emisiones de CO2, pero de todas maneras, ¿qué es lo que ocurre? Que ya el calentamiento está presente. Lo que podemos llegar a ayudar a mitigar, a no contaminar tanto, pero el calentamiento está. A reducir la contaminación. Lo que podemos hacer es disminuir, ¿no es cierto?, de una otra manera el efecto. Pero si seguimos contaminando, peor se hace. Mucho peor. Así que, queridos míos, les envío un abrazo. A todos, cuídense mucho, por sobre todas las cosas, cuídense mucho. Eh, cuiden a los suyos, que es muy importante, cuiden a los suyos. Y recuerden que siempre me encanta hacerle clases a ustedes porque lo disfruto, lo paso bien y me gusta que participen. Por eso no les cierro el micrófono porque sé que ustedes participan harto. Así que les envío un beso y un abrazo a todos y tengan un muy buen día. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, cuídese. Gracias a ustedes. Que estén Que le muy bien. vaya bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Pacolda, Azucena, Francisca, Hasta la Jared, próxima. Karen, chao, Seba, Benjamín, Lucy, Póngase la Felipe, mascarilla. Paz, sí, por supuesto.